Global Omnium es una empresa española líder en el sector del agua y del medio ambiente. Esta compañía ofrece soluciones innovadoras y tecnológicas para la gestión eficiente de los recursos hídricos y la protección del medio ambiente. Nos acompaña Juan Luis Pozo Calderón, director de Sostenibilidad Corporativa, para hablar acerca de los desafíos actuales en este sector. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenido, José Luis. Muchas gracias, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, cuéntanos qué es Global Omnium y cuál es su principal misión. Bueno, Global Omnium es una marca comercial del Grupo Aguas de Valencia. Aguas de Valencia es una sociedad que cumple este año 135 años, Muchas con lo cual, felicidades. con lo cual ya tenemos una trayectoria ligada a lo que es la gestión de un bien básico y esencial como es el agua, que nos ampara desde hace 135 años ese conocimiento y ese expertise. Y los retos que estamos afrontando hoy en día, pues el principal reto es, ahora que estamos hablando del Día Mundial del Agua, pues es que el agua sea un factor, en vez de ser limitador, porque este año por primera vez Naciones Unidas lo ha puesto como el agua para la paz, es decir, el acceso al agua, el acceso universal al agua es lo que queremos garantizar, es decir, que todo el mundo tenga capacidad de acceder a ese recurso básico y esencial, que cada vez hay menos agua desde el punto de vista ya no dulce, que hay un 2,5%, sino agua que tengamos capacidad de acceder a ella. Y eso se hace hoy en día solamente con aportación tecnológica. Gracias a la transformación digital de la gestión del agua, podemos hacer que el agua llegue a mucha más gente en calidad y cantidad suficiente. ¿Cuáles son las metas que tenéis en la empresa a corto y a largo plazo? Bueno, desde el punto de vista, como todas las organizaciones, cuando tenemos un plan estratégico, pues siempre tú intentas, en un país como con estrés hídrico crónico como es España, pues al final vas a tener cada vez menos cantidad de recursos hídricos que vas a tener que aportar a más cantidad de personas. Con lo cual, la eficiencia hídrica es la principal meta que nos hemos establecido como organización. Nosotros tenemos que conseguir que con los mínimos recursos hídricos, reutilizando al máximo esos recursos hídricos, las mismas personas o incluso un incremento en los próximos años de un 10-15% de personas tengan acceso en calidad y cantidad suficiente a esos recursos hídricos que van mermando. Ese sería el primer objetivo. El segundo objetivo es la parte de lo que es la sostenibilidad. No la sostenibilidad entendida como ese greenwashing de que todo el mundo hace en cuanto a los mensajes de lo que ya hacemos, y a nosotros nos pagan por gestionar el agua y por lo tanto que nosotros demos agua en calidad y cantidad suficiente no puede ser un reto. Ya lo damos, ya es algo intrínseco a nuestra actividad. Nuestro reto tiene que ser acompañar nuestro conocimiento y esa transformación tecnológica a ayudar a las ciudades a adaptarse al cambio climático. Y nuestro gran reto ahora mismo es ayudar a nuestros municipios a que se adapten al cambio climático en otros riesgos climáticos que no son solamente la gestión de los recursos hídricos, como pueden ser las islas de calor, como puede ser el aumento del nivel del mar, y eso es lo que estamos ayudando. Y luego, además, nosotros gestionamos el Oceanographic de Valencia y el Acuario de Sevilla. Ahí hacemos una campaña total de promoción de lo que es la biodiversidad y estamos ayudando a crecimiento de la biodiversidad, con lo cual nuestra tercer target es la biodiversidad y estamos apostando totalmente por la biodiversidad. Por supuesto, cambio climático fundamental en este tema. ¿Cómo afecta en este momento, en esta situación que tenemos especialmente en España? Bueno, mira, el cambio climático desde el punto de vista de la gestión de los recursos hídricos, porque ahí te podemos dar la visión global, pero desde el punto de vista de la gestión de los recursos hídricos, afecta fundamentalmente a que hay un cambio o una aceleración de esos periodos que hemos tenido tradicionales de sequía, son cada vez más intensos, con lo cual los acuíferos, nuestras capacidades de reserva no se terminan de recuperar. Es decir, los ciclos en los que antes recuperábamos, y siempre hemos dicho que ha habido siempre el comentario, digamos, general, es que la sequía es algo típico en España, eso siempre ha pasado. Bueno, había pasado, sí, pero tú tenías unos ciclos en los cuales tú recuperabas las reservas hídricas y volvías a entrar en otro ciclo en el cual volvíamos a tener otra sequía. Bueno, pues eso que antes se daba cada 5, 10, 15 años, ahora se da en periodos de 1, 3 y 5 años. Es decir, los 5 se convierten en 1, los 10 se convierten en 3 y los 15 se convierten en 5. Con lo cual, esos ciclos son cada vez más acuciantes. Y además de ser más acuciantes, tenemos cada vez menos capacidad de recuperación de esos recursos hídricos. Unas aguas cada vez más contaminadas y también más contaminadas, por ejemplo, en la zona del Levante, por intromisiones salinas. Cada vez más intromisión por la subida del nivel del mar en los acuíferos costeros de las intromisiones salinas, lo que provoca que el agua sea cada vez de menor calidad. Por lo tanto, lo que tenemos es un recurso hídrico que cada vez es más escaso y no es una
utopía ni es un mensaje negativo, sino sencillamente que con el mismo recurso hídrico que teníamos antes ya no tenemos las mismas capacidades de tener recuperación de ese recurso hídrico, por lo tanto tenemos que no perder ni una sola gota de agua en las tuberías. Y nosotros, por ejemplo, Valencia es la ciudad europea con mayor eficiencia hídrica real, medida en tiempo real, y está por encima del 91%. Significa que nosotros metemos agua en la red y el agua es un bien físico, las tuberías son bienes físicos, se pueden romper, pero nosotros somos capaces de saber dónde está una gota en cada momento, con lo cual nuestro gran objetivo es aumentar la eficiencia hídrica a algo que es utópico, llegar al 90 y tantos %, que sí, que cada vez que mete una gota de agua en la red se consume responsablemente. Ese es el gran objetivo, porque cuando en las redes en España tradicionalmente, y ya no te digo en otros países que no sean del primer mundo, pues se estaba perdiendo un 30, un 35% de agua que se metía en la red, porque las tuberías eran viejas, porque no estaban gestionadas adecuadamente desde el punto de vista de lo que es la transformación digital, y hoy en día no se pierde esa agua. Muchísimo porcentaje, ¿no? Un Muchísimo 30-35%. Se sigue perdiendo ese porcentaje. En las grandes ciudades no, pero tradicionalmente al final tú piensas que el agua es el bien físico que lo metes por una tubería. Las tuberías tienen una antigüedad. Si esas tuberías tú no vas haciendo renovaciones continuas, pero sobre todo las vas digitalizando para que cuando tú te tienes una pérdida en una tubería lo detectas inmediatamente y puedes por una sectorización cortar, y si el agua tenía que entrar por aquí la das por aquí, con lo cual cortas aquí hasta que lo reparas, pues esa agua se perdía. Y se perdía sin que tú lo supieras. Y en las ciudades se estaba perdiendo ese 30 o 35% de esa agua, que ahora ya no lo tenemos por culpa del cambio climático. Por lo tanto, yo tengo que gestionar menos agua con mayor eficiencia. Y ese es el gran objetivo. Me imagino que la tecnología es clave, ¿no, José Luis, en este proceso? Mira, la tecnología no es que sea clave, es como la inteligencia artificial, como estamos diciendo ahora. Es que ha hecho que hayamos avanzado a una velocidad vertiginosa lo que antes haríamos de forma, durante un periodo de 30 años de investigación, de aportación de conocimiento, ahora lo hemos hecho en 5 años. Te explico. Gracias a los algoritmos y la inteligencia artificial, nosotros hemos diseñado un modelo que corre en tiempo real al mismo tiempo que corre el modelo de la red hidráulica con medición en tiempo real. Entonces, si yo tengo una medición en tiempo real, me refiero que tengo aparatos físicos que están midiendo el agua por donde está pasando, pero yo simulo con inteligencia artificial un modelo que me está diciendo realmente lo que está pasando, no solamente en los puntos donde tengo un medidor físico, sino en 500 puntos, que es una medición que la provoca la inteligencia artificial en virtud de ese conocimiento de cómo discurre esa agua por esa tubería. Por lo tanto, yo, en vez de tener, por ejemplo, 500 medidores en la red, tengo simulado 15.000 medidores, gracias a la inteligencia artificial, que me está diciendo aquí ha pasado una gota, pero en el siguiente punto no ha pasado. Por lo tanto, aquí tiene usted una fuga. Eso es lo que ha hecho la inteligencia artificial. Ha provocado un avance sin precedentes en la capacidad de interpretar qué es lo que está pasando en ese medio físico, y somos capaces de detectar, por ejemplo, fuga inmediatamente porque nos está diciendo aquí entre estos dos puntos no está pasando agua. Gracias a la inteligencia artificial habéis avanzado años y ahorrado muchísimo desperdicio de agua. Mira, empezamos el proyecto de transformación digital de la red de agua sobre el 2015-2016, se empezó ya a hacer todo lo que era la sectorización de la red y a transformar digitalmente la operación. Bueno, pues en el periodo de 7 o 8 años la eficiencia hídrica de la red en Valencia subió del 71 al 88%. José Luis, ¿somos conscientes como sociedad de la urgencia que tenemos con el agua? Mira, el problema que tenemos en el primer mundo es que hay un gesto físico que ya afortunadamente los grifos no son así, pero me lo enseñaron cuando empecé en este sector, que decía, gracias a la labor que nosotros hacemos, y venía enfocado a que el agua es un bien que en un país como España, en un país en Europa, es un bien que es gratuito. Eso hay que decirlo. El agua es un bien público, es un bien gratuito. Lo que cuesta dinero es llevarlo a tu casa en calidad y cantidad suficiente. Entonces, el gesto que me enseñaron físico, cuando los grifos eran de otra manera, me decía, nosotros hacemos que cuando un señor abre un grifo, una señora abre un grifo, salga agua en calidad y cantidad suficiente y no sepa lo que ha pasado por detrás. Y entonces nos hemos acostumbrado que al abrir un grifo sale agua en calidad y cantidad suficiente. Por lo tanto, hemos dejado de ser conscientes de qué problema hay por detrás con ese tema. Cuando ahora, por ejemplo, hay muchas ciudades, como puede pasar, o muchas comunidades, como puede pasar en Cataluña, que tienen problemas, claro, parece que hemos llegado a una situación estrambótica por falta de previsión, que a lo mejor ha habido algún problema en alguna zona local donde no se había hecho la previsión adecuada, pero realmente es porque nos habíamos acostumbrado a que eso no era un problema. Cuando los que estaban detrás, que eran los gestores de los servicios, estaban haciendo un trabajo infinitamente desconocido,
para que garantizar que cuando tú abrías el grifo saliera agua en calidad y cantidad suficiente. Cuando el recurso hídrico, porque no se haya hecho adecuadamente esa planificación, pero que no es el caso en muchos casos, sino que ha habido una falta de planificación hidrológica para tener esa cantidad, cuando empieza a escasear es cuando empezamos a decir, oye, pero este problema del agua no lo teníamos resuelto. Nunca ha estado resuelto. El problema del agua es que gracias a mucha gente que está detrás, a ti en tu casa te sigue saliendo agua en calidad y cantidad suficiente, sin que tú tengas un problema. Ahora es cuando se pone en valor la tecnología que se ha aportado, porque lo que te puedo garantizar es que las reservas que estamos gestionando los gestores del ciclo del agua ahora mismo son un 30% inferior que hace 2 décadas. Con lo cual, ese 30%, si no hubiera sido por la eficiencia hídrica, por la transformación digital, no llegaría agua a tu casa en calidad y cantidad suficiente. Y en algunas zonas que por circunstancias no han tenido esa velocidad de adaptación a estas tecnologías, pues están sufriendo ya más acuciantemente el problema de la sequía. En el momento que el recurso hídrico sigue bajando, ya no tienen capacidad para abastecer porque tienen pérdidas en las redes, porque no tienen agua suficiente. Interesantísimo, además todo el trabajo, como tú bien dices, ese gesto tan cotidiano que es Sí. abrir el grifo y dar por sentado que vas a Que va a tener salir agua en agua. cantidad y calidad suficiente, ¿no? Como para ser consumida. ¿Qué contamina el agua principalmente, José Luis? ¿Cuál es el Bueno, principal contaminante del agua? el agua lo contamina muchas cuestiones, ¿vale? Tenemos dos contaminaciones, por decirlo de manera. El ciclo integral del agua es desde que la captamos esa agua, ¿vale? Que la captamos del medio natural, hasta que nosotros la ponemos a disposición del ciudadano, que hace ese gesto que hemos dicho, que abre el grifo y le sale agua en calidad suficiente, la utiliza, y al utilizarla pues la contamina en el uso diario, también se contamina en el uso industrial, pero en el uso industrial están obligados a tener sus depuradoras y su gestión de esas aguas industriales. Bueno, pues esa agua al final va a las redes, se vierte y se depura para que vuelva en calidad al medio, digamos, natural. ¿Cuáles son los problemas normalmente? Pues que el medio natural pues, ha tenido unos aportes de contaminación que se han achacado a muchas actividades, algunas son ciertas, otras no han sido ciertas, donde anteriormente ese medio natural pues, no tenía una protección. Y como no tenía una protección, pues cualquiera que tenía una actividad pues vertía todos sus productos y hay muchísima contaminación, pues que determinados productos fitosanitarios, por ejemplo la agricultura, que tradicionalmente han contaminado muchas aguas que se han después llegado a los, digamos, a los medios receptores para tratarla para los ciudadanos y se ha ido contaminando. Hoy en día, gracias a Dios, hay una protección, digamos, del medio natural bastante importante y esa agua cada vez se contamina menos. Pero esa paradoja que se sigue achacando en determinadas zonas, que hay algunos problemas todavía de contaminación por fitosanitarios, realmente lo que está pasando es que los acuíferos cada vez están más bajos de nivel. Entonces, cuando yo estoy sacando agua a mayor profundidad, estoy sacando agua que tiene una contaminación natural. Entonces, hay muchísima contaminación pues, de lo que sería, en este caso, sales de agua, que el agua se convierte en salobre. No se convierte en agua salina porque no tiene ese nivel de contaminación, pero hay muchas zonas donde tiene mucha contaminación salobre, tiene mucha contaminación. Y en el circuito final, el problema que tenemos es que como sociedad estamos contaminando el agua, ya aparecen muchos residuos de medicamentos en las aguas, digamos, que vertemos, en las aguas residuales. Y te puedo decir, por ejemplo, que nosotros fuimos pioneros en aprovechar también esta contaminación que hacemos como ciudadanos, que cada vez está contaminando, ahora hay una contaminación tremenda en microplásticos de esas aguas, y que eso ya el medio natural no tiene capacidad de eliminarla, es decir, las otras las elimina el medio natural, pero esas no las elimina. Nosotros fuimos pioneros en España durante el periodo del COVID en desarrollar lo que era medir las aguas residuales para anticiparnos a los brotes de COVID. Porque el COVID, bueno, pues naturalmente por el ser humano pues lo excretaba y entonces aparecían las aguas residuales y aparecía y tenía, según el número, en este caso, de incidencia que había de residuos del COVID, pues tú detectabas efectivamente cuántas personas podían estar contaminadas y podías adelantarte a saber que en una zona ibas a tener un brote importante. Y eso se implantó en toda España, lo que era la medición de las aguas residuales. Bueno, pues las aguas residuales venía como ejemplo, hemos aprovechado la tecnología para medir y adelantarnos a problemas sanitarios y se ha aprovechado, por ejemplo, en muchas zonas se sabía que iba a haber un brote y ya podían las autoridades sanitarias confinar una zona determinada porque iban a tener un brote importante de COVID, tomar medidas en esa zona. Pues también se está aprovechando porque aparecen muchas otras sustancias que las incorporamos al ser humano. También aparecen sustancias de droga, se aparecen muchísimo, se sabe dónde se está consumiendo droga hoy en día. Pero lo que quiero decir un poco era, por la pregunta que tú me has hecho, no era, hemos aprovechado la tecnología para detectar lo que había en el agua.
pero es que lo estamos contaminando nosotros el agua. Y el agua cada vez está más contaminada de compuestos, digamos, artificiales que lo contamina el ser humano. Y al contaminarlo el ser humano, eso no lo va a tratar la naturaleza. Nosotros que gestionamos, por ejemplo, los oceanográficos que te he dicho antes de Valencia y el acuario de Sevilla, pues el tema de los microplásticos que no se pueden eliminar, están apareciendo ya en una contaminación masiva que está contaminando el medio natural, los ecosistemas naturales. Los peces, por ejemplo, tienen un gran problema ya con todo el tema de microplásticos. Y eso, pues lo que permite la tecnología es identificarlo, pero desgraciadamente ahora tenemos que invertir en ser capaces de eliminarlo. Y eso sí lo está haciendo el ser humano. Cuando discutimos, por ejemplo, el problema de los plásticos, yo creo que tenemos muy mala concienciación al ciudadano de explicarle realmente cuál es el problema de los plásticos. El problema de los plásticos está terminando fundamentalmente en el agua. No solamente las basuras marinas que vemos y que aparecen en muchos sitios, está terminando en esos microplásticos que están contaminando y que al día de hoy los tratamientos, no porque no se gaste dinero, que se gasta muchísimo dinero, los tratamientos de depuración de aguas residuales no pueden eliminarlos. Y eso ya aparece, y eso ya no se elimina del agua. Y eso va a todos los microorganismos, a todos los peces, a todo lo que comemos después. Quería preguntarte, para que entendamos cómo estamos contaminando ese agua, ¿estamos tirando directamente los medicamentos por el inodoro y así llegan al agua? O sea, ¿sería un gesto tan sencillo como no usar el retrete como un cubo de basura? ¿Es tan sencillo como eso, José Luis, Mira, o va más allá? el retrete, ya que has puesto tú la expresión, tiene culpa de 3 problemas. Uno, de que tiramos muchas cosas que no, digamos, reciclamos, entre ellos los medicamentos. Eso, tiramos los aceites, tiramos todo aquello que en un momento la podíamos reciclar, lo estamos tirando. Entonces, sí hay una aportación masiva que viene por un mal uso de ese reciclaje, por ejemplo, de los medicamentos, que los tiramos. También hay un mal uso que sería que es una sociedad que cada vez estamos más medicados y al estar cada vez más medicados también eso lo expulsamos naturalmente a ese medio y también hay una aportación importante por el uso indebido de medicamentos, por decirlo de alguna manera. Pero lo que se observa fundamentalmente en el agua residual es que las aportaciones, en vez de ir controlándose, van creciendo exponencialmente. Ha pasado, por ejemplo, con un problema que es físico, pero por poner el ejemplo, se llama las toallitas. Las toallitas que todo el mundo utilizaba empezaron a acumularse en las redes de saneamiento. Y todas las empresas de gestión del agua, de todas las grandes ciudades, de todos los municipios, han tenido verdaderos problemas que cuando se sacaban las imágenes, en las redes de saneamiento se les han acumulado, por decirlo de alguna manera, un monstruo creado artificialmente de toallitas. He visto imágenes y sacaban que son el monstruo de impresionantes. toallitas y al sacar ese monstruo de toallitas, que se había ido acumulando, porque no eran biodegradables, sacaban el monstruo de toallitas, lo ponían y tú decías, eso no se puede haber acumulado ahí. Y se había acumulado a lo mejor en menos de un año, porque esa es la bestialidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que lo que sí se detecta, por la pregunta que tú me hacías, es que el ser humano, en vez de concienciarse en el reciclaje, no se conciencia en el reciclaje. El incremento de sustancias que tiramos, en este caso, por las redes, son cada vez mayor. Va exponencialmente porque tú haces campañas de toallitas, haces campañas de medicamentos, haces campañas de recuperar, llevarlo a la farmacia, a los puntos estos limpios que tienen las farmacias. Y sin embargo, tú ves que cada vez hay más sustancias. Entonces dices, o nos atiborramos de medicamentos como ciudadanos, que después excretamos de alguna forma por desvía natural, o los tiramos. Entonces, se nota un incremento, no se nota un decremento, por desgracia. Me dejas impactada de manera muy negativa, porque crees que la sociedad está avanzando en ese sentido, como tú bien dices, cada vez es más fácil. Vas a la farmacia y reciclas, ¿no? En otros países como Estados Unidos, reciclar medicamentos te cuesta dinero. En España, qué suerte tenemos, que solo tienes que ir a reciclarlos y ya está. ¿Y qué nos pasa? ¿Por qué no nos concienciamos en esta contaminación del agua, de este bien tan importante para todos, José Luis? Pues yo creo que por lo mismo que el grifo. Es decir, por la facilidad, ¿no? Por dar por hecho que es algo que tenemos. Vivimos una sociedad que desde lo que es este canal tan importante de televisión que habéis iniciado, que ese concepto de los valores sociales, naturales, todo este concepto va muy intrínseco a darlo por hecho ya. Es decir, hemos dado por hecho muchas cosas, con lo cual todo es normal, ya lo hemos consolidado. Entonces hemos consolidado que aquí tenemos derecho a tener agua de calidad en calidad suficiente en nuestras casas, con lo cual tenemos unos sistemas de saneamiento magníficos, porque son magníficos en ese sentido, ¿vale? Nosotros recogemos, hay muchas ciudades que todavía tienen redes de saneamiento, pero me refiero a partir de cierto nivel de ciudades, ya en todas las ciudades hay una red de saneamiento perfecta, recupera todas las aguas residuales, van a una depuradora, se tratan antes de verterlas al medio natural.
depurar, pero nos habíamos acostumbrado, bueno, antiguamente teníamos una fosa séptica en todas las casas, se recogía, pues, y entonces a lo mejor pues se te colapsaba tu propia fosa séptica, pues tú no la llenabas, y tú eras más respetuoso de lo que tirabas allí, porque se llenaba y te costaba el dinero. Pero no me he acostumbrado a que alguien me está recuperando esa agua residual, la está tratando, y entonces he llegado a consolidar que para eso están los poderes públicos, que para eso están las empresas gestoras, que traten esa agua que yo tiro. Y entonces hemos convertido las redes de saneamiento en un vertedero, nunca mejor dicho. ¿Que tienen capacidad los gestores? La tienen la capacidad para tratarlo, pero llegan los problemas que estamos viendo. Problemas que después... Y entonces, ¿cuál es la conciencia? Pues la conciencia es, igual que pasa con los recursos hídricos desde el punto de vista de su nacimiento, de que esos recursos hídricos cada vez escasean más y hay que gestionarlos adecuadamente. Las empresas del sector del agua somos las únicas, por ejemplo, que hacemos campaña continuamente para que haga un consumo responsable de agua. Mucha gente podría decir, usted lo que quería es vender más agua, ¿no? Pues nosotros al revés, nosotros queremos cada vez vender menos agua. ¿Cómo hacéis desde Global Omnium, José Luis, para responsabilizar a vuestros socios de la importancia de esto? Porque imagino que, a ver, como ciudadano de a pie, antes de terminar la entrevista, quiero que nos des consejos prácticos para que la audiencia se lleve una lista de cositas que hacer en casa muy sencillas para mejorar esta situación, porque me parece súper alarmante. Pero a nivel, alto nivel, me imagino que una empresa como Global Omnium podéis hacer, tomar responsabilidad, ¿no? a quienes están en este juego. Bueno, vamos a ver. Entiendo la pregunta, digo, porque la complejidad es entender un poco el papel que tiene cada persona o institución en el rol, en este caso, de la gestión del ciclo del agua. Nosotros somos gestores del ciclo del agua y tenemos un rol que son las administraciones públicas que tutelan ese bien de dominio público que es las infraestructuras con las que gestionamos el agua. Entonces, nosotros a quien concienciamos es a las administraciones, nosotros hacemos aguas abajo a los ciudadanos, pero las administraciones las concienciamos continuamente en las necesidades que tienen desde el punto de vista de mejorar la eficiencia en la gestión de ese ciclo del agua, entre ellos la parte residual, que es uno de los grandes caballos de batalla que hay en España, pues para que se haga una buena gestión. Pues cada vez que se plantea que hay que hacer una mejor gestión, pues por desgracia tiene un pequeño componente económico. Sí, toda la mejor gestión, si hay que modernizar unas infraestructuras, pues hay que invertir en esas infraestructuras. Y las personas que dirigen cualquier administración siempre tienen el miedo, joder, que hay que subir la tarifa del agua, que si no... No, mire usted, no es una cuestión de subir la tarifa del agua, es una cuestión de que la sociedad actual solamente entiende una cultura y eso está más que demostrado. La cultura del palo, la cultura de la zanahoria. La cultura de la zanahoria es que si se lo da todo gratis, la gente hace un mal uso. La cultura del palo es que si me cuesta gestionar este tema, no me va a costar, me va a costar ahora, pero verá cómo me preocupo y cuando bajen esos costes de explotación ya no se los tiene que repercutir. Lo que estamos diciendo es que si generamos una cultura del palo, en sentido positivo, en sentido de decir, oiga, si hay que tratar esta agua porque la gente pues está vertiendo cosas que no tiene que vertir, pues la tiene que pagar. Suele pasar que hasta que no nos rascan el bolsillo, no nos ponemos en conciencia. Antes de despedirnos, José Luis, habíamos prometido a la audiencia que les íbamos a dar una lista de tareas para ver si no damos por hecho, ¿no?, que ese grifo está ahí siempre, sino que también depende de nosotros que ese agua sea de calidad y nos llegue siempre. Danos una lista concreta de cosas que no hacer y qué hacer. Mira, aquí hay mucha polémica siempre, ¿vale? Por lo tanto, voy a intentar hacerlo desde un punto de vista mucho más de sensibilidad social, ¿vale? Te digo que hay mucho porque se mezclan muchas veces conceptos equivocados. Las tarifas del agua ya regulan, y gracias a Dios regula que el ciudadano haga un mal uso y lo pague. Me explico, en cuanto a consumo. No pasa como en la depuración de las aguas. En consumo, porque casi todas las tarifas que están implantadas en todas las ciudades tienen lo que se llaman 3 bloques de tarifa. Es decir, hay un bloque calculado como el consumo normal del ciudadano, ¿vale? Con lo cual ese bloque, pues tú no tienes por qué hacer una vida diferente, porque estamos, gracias a Dios, estamos en el siglo XXI, no queremos ir para atrás, no queremos ir a la época del cántaro y a llenarlo a la fuente. Agua va por la ventana. Con lo cual, el problema está en que el, digamos, comentario práctico es, oiga, usted ha mirado la factura del agua, miren qué bloque está cobrándole todos los meses el agua. O sea, que lo primero sería miramos la factura y vamos a ver qué uso estamos haciendo. Dónde estamos. Eso es en cuanto al uso, ahora tendríamos que hablar de no contaminar, ¿no? Claro, y ahora es la segunda parte que te iba a decir, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, porque políticas de ahorro,
se promueven por todas las empresas del Ujú. agua, se dice un poco, están escritas en época de sequía, pues, por favor, cuando te lavas los dientes, cuando te duchas, no estés abierto el grifo mientras estás limpiándote los dientes. Bueno, todas esas están más que publicadas. Entonces, ahí lo que yo siempre intento decirle a la gente es, mírate en tu factura, si en tu casa estés haciendo, es cuando te dice un padre, pues que es que mis hijos se meten 2 horas en la ducha, y tú le dices, bueno, yo creo que 2 horas es una exageración, le va a salir la piel arrugada Como un totalmente, garbanzo. pero Marta, hay un poco en la parte de decir, tampoco queremos nosotros cambiar las costumbres, queremos nada más mirar de dónde está. A ver si de verdad estás haciendo un despilfarro de agua o no lo estás haciendo el despilfarro de agua. Viendo la factura, lo sabes dónde está o no está. Y más hoy en día, por ejemplo, que tenemos la factura electrónica, que es lo mejor que se puede hacer. Tener la factura electrónica, la puedes ver en cualquier momento y puedes consultarla. Y nosotros, por ejemplo, ya estamos en un proceso de información online del consumo, porque como tenemos todos los contadores de toda la red están en telelectura, tú puedes tener ya los consumos en tiempo real de lo que estás consumiendo y lo puedes comparar. Pero dicho eso, por volver al fondo que tú me decías. Entonces, yo en el agua no me quiero meter con los hábitos de las personas, cada uno tiene su hábito, solamente que está claro que según el bloque en el que estés, estás haciendo un uso ineficiente del agua o no lo estás haciendo un uso. No es cuestión de pagar más porque tengo dinero. Si estás en el tercer bloque, es que estás despilfarrando el agua y estás haciendo un mal uso de cara al planeta. No hay nadie que en condiciones normales tenga que estar en el tercer bloque. Nos quedamos con ese mensaje, bueno, con muchos muy importantes. Primero, que no demos por sentado el agua que nos llega a casa. Segundo, que somos responsables de que ese agua nos llegue limpia y que gracias a empresas como Global Omnium tenemos ese derecho, gracias a Dios, y podemos abrir el grifo con seguridad. Muchísimas gracias, Muchas José Luis, gracias. por tu tiempo, por haber venido a Vida. A vosotros os dejo esa tarea, dejar de usar el fregadero y el baño como basura. Y por favor, poneros las pilas y llevar las cosas a los puntos limpios, que para eso están. Que tenemos que hacer de este mundo un mundo mejor. Y aquí en Vida os damos muchos consejos para que eso sea así, así que seguir conectados con nosotros.